Tenga muy buenos días, profesor Arsenio de Ciencias Naturales del INSA. Mi nombre es William Alexis Orellana de la sección de primer año de Comercio Administrativo Contable. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que es el tema del enlace químico. Yo solo voy a dar la introducción para que mis compañeros más adelante también expliquen cada uno de los conceptos derivados del enlace químico, ¿verdad? Yo lo que voy a decirles es la introducción. Vamos a comenzar por qué es un enlace químico. Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos, moléculas y que confiere la estabilidad a los compuestos químicos diatónicos y poliatónicos. La explicación de tales fuerzas atractivas es un área compleja que, que está descrita por las leyes de la química cuántica y bueno, esa es la definición, ¿verdad? Que la explicación de tales fuerzas atractivas es un área compleja que está descrita por las leyes de la química cuántica. Ahora, una definición que yo saqué como una conclusión propia es lo que es la siguiente, que les voy a decir: que el enlace químico es la fuerza existente entre los átomos una vez que se ha formado un sistema estable. Las moléculas, cristales, metales y gases diatónicos están unidos por enlaces químicos que determinan las propiedades físicas y químicas de la materia. Ahora bien, las cargas opuestas se atraen por estar unidas y adquieren una situación más estable y cuando estaban más estables que cuando estaban separadas. Esta situación de mayor estabilidad suele darse cuando el número de electrones posee átomos en su último nivel es igual a 8. Quiero ver si es igual a 8. Es estructurada que coincide con los gases nobles, ya que los electrones orbitan en el núcleo que están cargados negativamente y que los protones el núcleo que están cargados positivamente. Positivamente. La configuración más estable del núcleo y eh, de los electrones pasan a mayor tiempo entre los núcleos de lugar y espacio. La teoría del enlace químico es lo que les voy a hablar acerca en este preciso momento. La división simplificada del denominado enlace covalente: uno o más electrones son llevados al espacio entre dos núcleos atómicos. Allí donde electrones negativos cargados son atraídos a las cargas positivas de ambos núcleos en vez de un solo propio núcleo. Esto pese a la repulsión entre los núcleos positivamente cargados de los dos átomos, y esa atracción tan grande mantiene a los núcleos en una configuración de equilibrio relativamente fija, aunque aún vivan a la posición de equilibrio. En resumen, el enlace covalente involucra la compartición de electrones en los que los núcleos positivos cargados de dos o más átomos atraen simultáneamente a los electrones cargados que están siendo compartidos. Un enlace covalente polar o uno de los más electrones son compartidos inequitativamente entre dos núcleos. Una visión más simplificada del enlace iónico no es compartido, sino que es transferido. No se comparte, sino que aquí se transfiere aquí. Es decir, este tipo de enlace, el orbital atómico más externo de un átomo, tiene un lugar libre que permita la adición de uno o más electrones. Estos electrones recientemente agregados ocupan potencialmente un estado menor de energía de lo que se experimentan en un tipo diferente de átomo. En consecuencia, el núcleo ofrece una posición de más fuerte unión a un electrón de lo que hace el otro núcleo. Esta transferencia ocasiona que un átomo asuma una carga neta positiva y que el otro suma una carga neta negativa, positiva, negativa. Entonces el enlace resulta de atracción electrostática entre los átomos y los átomos se constituyen en iones de carga positiva y negativa. Carga positiva o negativa. Todos los enlaces pueden ser explicados por la teoría cuántica, pero en la que practica algunas reglas de simplificación permite a los químicos predecir la fuerza de enlace, direccionalidad, polaridad de los enlaces
de los enlaces. La regla del octeto y la teoría de repulsión de pares de electrones en la capa de valencia son dos ejemplos. Existen teorías más sofisticadas como la teoría del enlace de valencia, que incluyen la hibridación de orbitales y la resonancia y el método de combinación lineal de orbitales atómicos dentro de la teoría de orbitales moleculares, que incluyen a la teoría del campo de las ligantes electrostática usada para describir polaridades de enlaces de efectos que ejercen las sustancias químicas. Ahora les voy a hablar acerca de la historia y concepto del enlace químico. Las primeras especulaciones al respecto de la naturaleza del enlace químico fueron tan tempranas como en el siglo XII. Se suponía que ciertos tipos de especies químicas estaban unidas entre sí por tipos de afinidad química. En el año 1704, Isaac Newton esbozó su teoría del enlace químico en Curie 31 de su Optics, donde los átomos se unen unos por alguna fuerza. Específicamente, después de investigar varias teorías populares en boga a aquel tiempo, como los átomos se podían unir uno a otros, por ejemplo, átomos enganchados, átomos pegados unos a otros por reposo o unidos por movimientos conspirantes, y Newton señaló la inferioridad posterior a partir de la convicción que las partículas se atraen unas a otras por alguna fuerza en contacto inmediato, es excesivamente grande a distancias pequeñas, desempeña operaciones químicas y su efecto deja de sentirse no lejos de las partículas. En el año 1819, si no estoy mal, vamos a ver. Sí, 1819, a raíz de la invención de la pila voltaica, John Jacob Berzelius desarrolló una teoría de combinación química introduciendo indirectamente el carácter electropositivo y electronegativo de los átomos combinantes. A mediados del siglo XIX, Edward Franklin y Cooper y Voltaire y Ardan Clough, ampliando la teoría de radicales debido a la atracción entre polos positivos y negativos, así como también en el año 1916 el químico Gilbert Newton Lewis desarrolló el concepto de enlace de par de electrones, en el que dos átomos pueden compartir 1 o 6 electrones formando el enlace de un solo electrón, enlace simple, enlace doble o enlace triple. En las propias palabras de Lewis, lo que quiso decir fue que un electrón puede formarse aparte de las envolturas de átomos diferentes y no puede decirse que pertenezca a uno simplemente exclusivamente. En ese mismo año, Walter Kozel lanzó una teoría similar a la de Lewis, con la diferencia que su modelo asumía que una transferencia completa de electrones entre átomos, con la que era modelo de enlace iónico. Tanto Lewis y Kozel estructuraron sus modelos del enlace a partir de la regla de Abel en 1904. En el año 1927, el físico danés Baruch derivó la primera descripción cuántica matemáticamente completa de un enlace químico simple. Bueno, lo siento por esa pequeña interrupción, pero ya estamos de vuelta y como decíamos, en el año 1927 el físico Baruch derivó la descripción cuántica matemática completa de un enlace químico simple, el producido de un electrón de ion hidrógeno molecular H2 más 3, creo que se dice, no estoy muy seguro. Sí, creo que sí. Ese trabajo mostró que la aproximación cuántica en los enlaces químicos podrían ser correctas fundamentalmente cuantitativamente por los métodos matemáticos usados. No podrían extenderse a moléculas que tuvieron más de un electrón. Aproximación más práctica, aunque menos cuantitativa,
Fue publicada en el mismo año de Walter Hitler y Frank London. El método Hitler-London forma la base que ahora se denomina la teoría del enlace de valencia, que ese enlace lo va a explicar uno de mis compañeros en el año 1929. Introdujo el método de combinación lineal orbitales químicos. Dentro de la teoría de orbitales moleculares, surgiendo también los métodos para derivar las estructuras electrónicas de moléculas y las moléculas de oxígeno. A partir de los principios cuantitativos básicos de la teoría orbital molecular, presentó el enlace covalente como un orbital formado por también métodos para derivar método orbital formado para principios cuánticos básicos. Esta teoría de orbitales moleculares, lo cual cuántica de los enlaces moleculares de Schrödinger, que había sido hipotetizados por los electrones en átomos solitarios, y las ecuaciones para los electrones del enlace en átomos multielectrónicos no podrían ser electrones en átomos solitarios. En el año 1935, James y Schrödinger llevaron a cabo el cálculo sobre la molécula de hidrógeno, que a diferencia de todos los cálculos previsivos que usaban funciones solo de la distancia en los electrones a partir del núcleo atómico, usó funciones que solo adicionaban explícitamente la distancia entre los electrones con 13 parámetros ajustables, ellos obteniendo el resultado muy cercano al resultado experimental para la energía de disociación de enlace. Bueno, esa es mi participación en esta exposición. Mis compañeros le hablan acerca de la teoría del enlace de valencia, etcétera, etcétera, y solo les di una pequeña introducción con fechas, nombres de quienes comenzaron esto del enlace químico para que fueran entrándose al tema. Así que esta es mi participación. Muchas gracias por su atención prestada. Muy buenos días. En esta oportunidad yo les hablaré acerca de lo que es el enlace iónico. El enlace iónico es un tipo de enlace químico que se forma cuando se une un metal con un no metal. En este tipo de enlaces ocurre una transferencia de electrones. Esto quiere decir que un elemento le da electrones a otro, y esto provoca que queden cargados eléctricamente, uno con carga positiva y otro con carga negativa. Algunas características de estos enlaces es que en temperatura ambiente son sólidos, cristalinos y quebradizos. Son solubles al agua y en estado sólido no son buenos conductores de electricidad, pero si se encuentran disueltos o fundidos en agua, son buenos conductores de electricidad y además poseen altos puntos de ebullición y fusión. Como mencionaba, este tipo de enlaces químicos se dan entre un metal y un no metal, y lo que sucede es que el metal le transfiere electrones al no metal, y esto hace una transferencia de electrones que siempre es del metal al no metal. Por ejemplo, aquí les tengo el sodio y el cloro. Entonces vemos que acá el sodio, que es el metal, es el que le transfiere los electrones al cloro, que es el no metal. Cuando se transfieren electrones y el metal pierde electrones, supongamos que este es el metal y el no metal, y como son neutros, tienen que tener el mismo cantidad de electrones que de protones. Entonces, si el metal pierde electrones, queda con más carga positiva que negativa, por lo que será un anión, mientras que el no metal, al ganar más electrones, queda con carga negativa, por lo que se convierte en un catión, y estos, al ser un polo opuesto, se atraen, ya que es un polo positivo con uno negativo. Entonces, en resumen, entre un metal y no metal se transfieren electrones que forman guiones de signo opuesto y se atraen. En este ejemplo podemos observar cómo el sodio y el cloro forman en una molécula del cloruro de sodio. Pero lo que va a ocurrir aquí es que el metal, en este caso el sodio, le va a transferir electrones al cloro, que en este caso es el no metal. Entonces lo que va a suceder es que el sodio, al darle el electrón, va a quedar estable porque tendrá 8 electrones en sus subniveles inferiores. Y el cloro también quedará estable ya que tendrá 8 electrones. Y lo que va a ocurrir es que el metal, al haber perdido electrones, va a quedar con una carga positiva.
mientras que el no metal, al haber ganado más electrones, va a quedar con una carga negativa. Y lo que va a pasar es que estas cargas se van a atraer y así van a formar la molécula de cloruro de sodio. Y lo que ocurre acá es algo muy importante, que es que no solo se forma la molécula, sino que también se forman redes iónicas. Estas redes son muchos cloros y muchos sodios. Es decir, en estas redes pueden haber muchos, y en este ejemplo están 1 a 1, es decir, por cada sodio hay un cloro. Pero también podemos ver que están 2 a 1 en otros ejemplos, como es el cloruro de magnesio, en el que hay 2 magnesios por cada cloro. Entonces, al ver este ejemplo, podemos darnos cuenta de que al perder y ganar electrones, se atraen y se forman en una molécula. Y este es un enlace iónico. Otra cosa importante de las redes iónicas es que debemos saber cuál es más estable. En este caso debemos fijarnos muy bien en la carga que estos poseen, ya que a mayor carga es mayor estabilidad de la red. Para hacer más práctico este tema, vamos a hacer un experimento. Como pueden observar, acá tengo sal de mesa, como la conocemos nosotros, pero este es el cloruro de sodio que teníamos en el anterior ejemplo. Entonces, como vemos, esta es una red iónica que está en estado sólido. Pero si nosotros introducimos estas redes iónicas en un compuesto polar que tenga cargas positivas y negativas, aunque sean parciales, como es el agua que tengo por acá, lo que ocurrirá es que estas cargas parciales positivas y negativas se irán asociando a estos iones y los van a separar de la red. Por tanto, al final nos quedaremos con que en disolución lo que van a ver son iones. A continuación, vamos a demostrar cómo los enlaces iónicos en estado sólido no son conductores de electricidad, pero esto cambia si nosotros los disolvemos en agua. Entonces, como podemos ver, yo acá tengo un foco. Y podemos ver que al introducirlos en la sal pura en estado sólido, no conduce electricidad. Pero si nosotros vamos a disolver una cucharada de sal en el agua, estas son las redes iónicas que se están disolviendo y son iones los que hay dentro del agua. Entonces, por lo tanto, si nosotros introducimos los cables, vemos que sí se conduce una buena electricidad. Y lo que va a ocurrir es que, como vimos, en estado sólido no conducen electricidad, puesto que estos electrones no tienen mucha movilidad. Sin embargo, en disolución sí que la van a transmitir, puesto que si hay entre mayor movilidad, al fin y al cabo, la electricidad y la corriente eléctrica son electrones en movimiento. Muy buenas tardes, profe. Mi nombre es José Portillo. Soy estudiante del comercio primero D y el tema que me corresponde explicarle es enlace covalente. ¿Qué es lo que ocurre en el enlace covalente? Lo que ocurre es que un electrón de un átomo se comparte con un electrón de otro átomo. De esa manera, ambos encuentran la estabilidad electrónica que buscan, obteniendo así lo que conocemos como regla del octeto. Un ejemplo sería el hidrógeno. El hidrógeno comparte un electrón con un electrón del átomo de oxígeno y así obtenemos la molécula del agua. A continuación le hablaré un poco sobre las propiedades de los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes tienen poca conducción térmica y eléctrica. También son muy solubles en compuestos orgánicos. Por eso los materiales que conducen la electricidad no pueden ser compuestos covalentes. Además, los podemos encontrar en los 3 estados básicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso. También son muy blandos como el plástico. Algunos ejemplos comunes en nuestros hogares son el agua, el alcohol etílico, la glucosa, el oxígeno molecular y el agua oxigenada. También existen 3 tipos de enlaces covalentes: covalente polar, covalente no polar y covalente coordinado. El covalente polar se da cuando un átomo que tiene mayor electronegatividad ejerce una fuerza mayor sobre los electrones de enlace. Por su parte, el covalente no polar se da cuando los 2 núcleos atómicos ejercen la misma electronegatividad, por eso los electrones se mantienen a una misma distancia de los núcleos atómicos. Y el covalente coordinado
se presenta cuando dos átomos no metálicos se enlazan. Todos estos son enlaces simples, también existen dobles y triples. Eso depende si comparten 1, 2 o 3 pares de electrones respectivamente. Algunos ejemplos de esto sería la molécula de oxígeno molecular, que presenta un enlace doble, y la molécula de nitrógeno molecular, que presenta un enlace triple. Bueno, esto ha sido todo. Espero haber contestado todo bien, haber expuesto todo bien y gracias. Bueno, profe, mi experimento es bastante simple. Consiste en colocar azúcar en una sartén y ya que el azúcar es un compuesto covalente, tiene un punto de fusión muy bajo y por esa razón al exponerse al calor pasa de ser sólida a ser un compuesto líquido. Así que vamos a ver qué sucede. Ya notamos cómo el azúcar se está comenzando a convertir en caramelo, a ser un líquido. Y pues eso sería todo, profe. Muy buenos días, soy Elvis Edemir Pérez Medina y a mí me tocó hablarles del tema enlace metálico. Según lo que he investigado, puedo decir que un enlace metálico es un enlace químico que ocurre entre los átomos de metales entre sí. Unión entre núcleos atómicos y los electrones de valencia que se agrupan alrededor de estos como una nube. Esos metales son los que tengan muy pocos electrones en su nivel o capa de valencia, que suelen ser los que están más a la izquierda de la tabla periódica, que son los que pierden con mucha facilidad sus electrones. Existe una teoría que es la teoría más utilizada para poder explicar este tema del enlace metálico, y esta teoría es la teoría del mar de electrones o de la nube electrónica. Esta teoría se basa en que estos átomos metálicos tienden a perder electrones y cuando estos pierden electrones, ellos se van a quedar como cationes, o sea, positivos. Y los electrones que se pierden no se van al vacío, sino que se quedan en la red cristalina, formando lo que se le llama una nube electrónica con mucho movimiento. Estos electrones que están rodeando a los metales hacen que los metales tengan, o sea, muy buenos conductores de electricidad. La electricidad, como nosotros ya sabemos, no es más que electrones en movimiento. Estos electrones que forman la nube electrónica son los responsables de la conductividad eléctrica. Para poder explicar o resumir esta teoría, realicé un dibujo que es este. Como dice la teoría que los átomos metálicos tienden a perder electrones, y cuando pierden electrones, ellos se van a quedar como cationes, o sea, positivo. Estos círculos amarillos que están con signos positivos son los átomos metálicos y los anaranjados con los signos negativos son los electrones que los átomos metálicos van perdiendo. Y a causa de que pierden electrones, los átomos metálicos se van a ir quedando como positivos y como dice la teoría que los electrones que se van perdiendo no se van al vacío, sino que se quedan en la red cristalina formando lo que se le llama una nube electrónica con mucho movimiento. Y estos electrones son los responsables de que los metales tengan, o sea, muy buenos conductores de electricidad. Y esto es todo de mi parte y muchas gracias. Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jonathan Jaciel Pérez Méndez, soy del CID y esta tarde le voy a hablar sobre las fuerzas de Van der Waals. No sé si se ve bien ahí. Bueno, y para empezar, enfrente del título, aquí está. Bueno, lo importante es que estas fuerzas de Van der Waals son intermoleculares. ¿Qué quiere decir intermoleculares? Aquí le voy a hacer una explicación, profe. Van a ser entre distintas moléculas. Si tenemos una molécula, metano, por ejemplo, las fuerzas intermoleculares serían
lo que sucede entre una molécula de metano y otra molécula de metano diferente. Bueno, es decir, es importante tener claro interacciones entre distintas moléculas. Esto, por ejemplo, que justifica son los puntos de fusión y los puntos de ebullición. Aquí está, perfecto. Las interacciones entre distintas moléculas podemos saber que serán más o menos fácil de separar. Recordar que en un sólido son sustancias juntas y en un líquido son sustancias que están un poco separadas pero con movilidad, y un gas, sustancias que están totalmente dispersas. Por lo tanto, para pasar de sólido a líquido a gas, lo que tenemos que hacer es precisamente separar estas sustancias y por lo tanto romper intermoleculares, estas resistencias intermoleculares. Bien, profe, aquí entre la relación entre dipolo y dipolo se da entre dos sustancias que tienen un dipolo, sustancias polares. Por ejemplo, dos moléculas de HCl. El HCl es estado gas y cloruro de hidrógeno. Es una molécula que es polar. Tiene una densidad de carga negativa y una carga positiva. Esta molécula polarizada, teniendo más carga negativa en un lado y positiva en el otro, y la otra molécula igual, de la misma manera que es una molécula de cloruro de hidrógeno, tiene una estructura tal que así, igual. Esta molécula es un dipolo porque tiene dos polos, este también es un dipolo porque tiene polos, y al ser dipolos por ellas mismas tienen diferencia de electronegatividad positiva y negativa, hay una densidad de carga negativa. Como ve, simplemente por interacciones electrostáticas va a haber una atracción entre ellas dos. Cuando se dan interacciones entre dipolo, de unas interacciones relativamente fuertes, ya que hay electrostática entre ellas cuando son positiva y negativa. Así que vamos a poner que son fuertes. Aquí está fuerte, profe. O sea, porque la carga es fuerte. Son relaciones intermoleculares. De las fuerzas de Van der Waals, podría decir, porque que entre las fuerzas de Van der Waals, la dipolo es una de las más fuertes. Ahora, profe, después tenemos otro tipo de dipolo inducido. Vamos a volver a ver, por ejemplo, al cloruro de hidrógeno, aquí está, HCl, pero esta vez va a interaccionar con la molécula de hidrógeno. ¿Qué pasa? Que en el cloruro de hidrógeno tenemos el dipolo, una molécula parte negativa, una parte positiva, carga positiva negativa, siempre por la propia electronegatividad de la molécula. Aquí en el hidrógeno tenemos una molécula totalmente apolar, tiene una nube, aquí está la nube, una densidad de electrones que es homogénea, en toda la molécula es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Esta nube de electrones tiene una carga negativa, los electrones son negativos y por lo tanto esta nube en sí es negativa, en toda la molécula. Entonces tenemos una molécula dipolar, si tiene una parte positiva y negativa, y esta molécula se acercar a la parte, al hidrógeno como tal, va a empezar a desplazar esa nube de electrones hacia el otro lado para separarse de esta carga negativa. Por lo tanto, por un breve plazo de tiempo va a tener esta nube ligeramente desplazada hacia aquel lado, que aquí es aquí abajo, profe. Tiene aquí una carga negativa y una carga positiva en este lado. Entonces, esto es un dipolo. Esto es un dipolo porque tiene dos polos, pero el hidrógeno, como ve, no es un dipolo, es un apolar. Cuando el dipolo se le acerque, induce una polaridad en el hidrógeno. Por lo tanto, esto de aquí, breve lapso de tiempo, se diría que es un dipolo inducido. Aquí está, profe. Y en este breve lapso de tiempo tenemos un dipolo y un dipolo inducido en la molécula de hidrógeno. Se dan esas interacciones entre la parte negativa de una molécula y una parte positiva de la otra. Por lo tanto, ahí sigue habiendo unas interacciones entre las moléculas. Pero evidentemente estas interacciones son mucho menores que las interacciones de dipolo. Porque no estamos hablando de que sea dipolo siempre, sino en el lapso de tiempo esto es un dipolo pequeño.
Por lo tanto, estas interacciones son dipolo inducido, es media y tiene una fuerza media. Ahora, profesor, el último caso de las fuerzas más débiles, que se conoce como la fuerza de dispersión o de London. Para este caso vamos a elegir la molécula de yodo como ejemplo. Imagina que tenemos I que va a interaccionar con otra molécula de I2. Esta molécula de yodo, como ya debemos de saber, es una molécula apolar. No hay ninguna diferencia de electronegatividad. Por lo tanto, los electrones están igualmente repartidos a lo largo de toda la molécula. No hay mayor densidad de electrones, no hay ninguna mayor densidad de electrones en ningún lado ni por el otro. Aquí tenemos dos polares. ¿Qué pasa, profe? En este caso se dan interacciones entre estas moléculas. De hecho, el yodo como tal está en estado sólido. Existen esas interacciones entre estados sólidos. ¿Pero a qué se debe esto? Pues se debe a que las moléculas como tal, como hemos dicho, tienen distintos electrones a lo largo de toda la nube que rodea los átomos. Pero también sabemos que esos electrones están continuamente en movimiento en toda la estructura, no están quietos en un solo lugar, sino se están moviendo por todos lados para el otro en la nube. Además, con ciertas probabilidades está en un sitio u otro. ¿Eso en qué deriva? En que momentáneamente podrían darse el caso de que la molécula de yodo tenga más electrones en un lado que en el otro. Si eso sucediera, mejor dicho, en el momento que sucede, aquí tendríamos una densidad de carga negativa, y otra carga positiva. En este momento es un dipolo instantáneo, muy momentáneo, que puede inducir un dipolo en otra molécula. E incluso esta propia molécula también puede sucumbir a separarse un poquito en cualquier momento dado, y tendríamos otra molécula de yodo con una carga negativa y otra carga positiva en este lado. Entonces, en este momento dado, las cargas positivas y negativas, como en los dos casos anteriores que le he enseñado, siempre interaccionado entre ellas, entre la electrostática, dieron una fuerza de dispersión. Ya depende en que las sustancias se polaricen por métodos propios. Dependen de que ellas mismas coloquen sus electrones de una manera que disparen entre alguno de los dos lados. Esto está muy relacionado con la polarización. Pero bueno, profe, para no entrar en más detalles de la probabilidad, voy a dejar claro que las fuerzas de dispersión se producen a través de dos momentos, dos instantes de una molécula y de otra. Es decir, que estas fuerzas van a ser más débiles que las dos anteriores que le he enseñado. Porque en la primera era un dipolo y era fuerte, ya en el dipolo inducido era media, pero ya en fuerzas de dispersión, ellas mismas que tienen que inducir son débiles, son más débiles. Bueno, profesor, ahora le voy a hablar sobre un ejemplo demostrativo sobre la fuerza de Van der Waals. Pues el gecko es famoso por su capacidad de caminar sobre las superficies verticales. Bueno, y pues una investigación de una universidad de Berkeley en la rama de la robótica ha estudiado a los pies del gecko cómo construir un pie en un robot. Bueno, y al construirlo, pues ha sido muy genial, profesor, porque en diferentes del ángulo y de la superficie ha funcionado, que se ha mantenido de punta, se ha parado, profesor. La punta de sus dedos del gecko están formados por microscópicas que se dividen en mano de estructuras tubulares creo que es, profe. Y la producción de la investigación de esa universidad sobre el gecko, que a partir de esta investigación se logró generar una cinta adhesiva autolimpiable, es decir, que no deja ningún tipo de residuo, y esta tiene una resistencia 40 veces mayor que la cinta convencional, ¿verdad?
y se crearon robots con la capacidad de Keiko para caminar en cualquier superficie, con un rango de utilidad tan amplia que puede abarcar desde la limpieza de ventanas, por ejemplo, hasta la exploración espacial. Y por esto que se diseñó un nuevo sistema de zapturas y no pegajosas resistentes a la humedad presente dentro y fuera del cuerpo, basado en la tecnología descubierta. Y las fuerzas intermoleculares son indispensables para el desarrollo de la vida tal como la conocemos, el comprenderlas también. Mi nombre es Brian René Rams Gutiérrez y hoy le voy a hablar de enlace por puente hidrógeno. La noción de puente hidrógeno se emplea en el ámbito de la química. El concepto se refiere a una clase de enlace que se produce a partir de la atracción existente en un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, flúor o nitrógeno con carga positiva. Dicha atracción por su parte se conoce como interacción dipolo-dipolo y vincula el polo positivo de una molécula con el polo negativo de otra. El puente de hidrógeno puede vincular distintas moléculas e incluso sectores diferentes de una misma molécula. El átomo de hidrógeno que cuenta con una carga positiva se conoce como átomo donante, mientras que el átomo de oxígeno, flúor o nitrógeno es el átomo aceptor de enlace. Un puente de hidrógeno es aquel que forma por la fuerza altamente electrostática que activa entre un átomo electronegativo y un átomo de oxígeno unido por un covalente de un átomo electronegativo. Los puentes de hidrógeno juegan un papel importante en el punto de ebullición de las sustancias o elementos, dada la fuerza de los puentes de enlace de hidrógeno, es elevado. En la estructura y propiedades de los diferentes sistemas macromoleculares de polímeros naturales o sintéticos. Las macromoléculas de polímeros naturales, proteínas como la seda de araña, la queratina y fibroínas, polisacáridos estructurales como la celulosa o la quitina. Y las macromoléculas de polímeros sintéticos como los poliamidas o los peliuteranos. Entre los 5 ejemplos de puente de hidrógeno tendríamos: número 1, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un compuesto químico de fórmula HCl formado por un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. A condiciones normales de presión y temperatura es un gas más denso que el aire, es un compuesto tóxico, corrosivo, de olor picante y sofocante. Número 2, el ácido fluorhídrico es un compuesto químico altamente peligroso, corrosivo, de olor agudo y penetrante, formado por hidrógeno y flúor. Es uno de los ácidos más peligrosos y que hay que manipular con mayor precaución en los laboratorios. Número 3, el ácido sulfhídrico. Este gas es más pesado que el aire, inflamable, incoloro, tóxico, odorífero, de materia orgánica en descomposición similar a huevo podrido. A pesar de ello, en el organismo humano desempeña funciones esenciales. Número 4, tenemos el agua. Es una sustancia cuya molécula está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El término agua generalmente se refiere a una sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida, llamada hielo, y en su forma gaseosa, llamada vapor. Como quinto tenemos el amoníaco. Es un gas incoloro con un olor característico. Es un elemento químico fundamentalmente y componente clave en la fabricación de productos de uso diario. El hidróxido de amonio, comúnmente conocido como amoníaco de uso doméstico, es ingrediente en muchos productos de limpieza para la casa. Anomalías debido al enlace de hidrógeno. Punto de ebullición dramáticamente alto en amoníaco, agua y ácido fluorhídrico en comparación a los análogos más pesados como el fosfano, ácido sulfhídrico y ácido clorhídrico. Viscosidad del ácido fosfórico anhidro y del glicerol. Las centopeyas negativas de mezcla de ácido fluorhídrico y agua. Y la alta solubilidad en agua de muchos compuestos como el amoníaco es explicada por enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Armando Osorio García del primero sección D y yo voy a hablar acerca de cómo se forman los enlaces químicos. Para empezar, un enlace químico es la unión que se establece entre un átomo o 2 átomos o un grupo de átomos mediante sus electrones de valencia, los que se sitúan en el último nivel de energía, o sea, el más alejado al núcleo. Pero, ¿por qué se forman y se unen? Un enlace químico se forma porque la energía del compuesto resultante es menor, es decir,
tiene mayor estabilidad que la de los átomos por separado. Todos los elementos de la tabla periódica, a excepción del helio y los gases nobles livianos, pueden formar enlaces químicos unos con otros. Sin embargo, la naturaleza de estos se modifica dependiendo de qué elementos provienen los electrones que lo forman. Pero, ¿por qué se forman tales enlaces químicos? Bueno, esto es debido a que en la estabilidad energética de los átomos y los electrones participantes. Esta estabilidad debe equilibrar las repulsiones electrostáticas experimentadas entre las nubes electrónicas y los núcleos, y la atracción ejercida por un núcleo sobre los electrones del átomo vecino. Para que un par de electrones formen un enlace hay muchos aspectos que deben considerarse primero. Los núcleos, es decir, los del A, por ejemplo, tienen protones y son por lo tanto positivos cuando dos átomos de A se encuentran muy alejados entre sí, es decir, a una distancia internuclear grande. Estos no experimentan ninguna atracción. Entonces, para que un enlace se forme debe haber una distancia internuclear energéticamente adecuada. Y esta es la representación gráfica de cómo se forman los enlaces químicos. Como podemos ver aquí en el primer dibujo están separados, pero al momento de unirse y se forman y se fusionen, dan como resultado el segundo dibujo. Y esa ha sido mi parte demostrativa. Feliz día. Muy buen día, profesor Arsenio Martínez Montana. Mi nombre es Alexis Alberto Pineda Rivera, Bachillerato Técnico Vocacional Administrativo Contable, primer año, sección D. Este día le voy a exponer sobre el tema enlaces químicos. A mí me tocó un subtema, es electrones en los enlaces químicos. Como primer punto tenemos la pregunta, ¿en qué proporciones se unen los elementos químicos? Los elementos químicos se unen en función de sus valencias, tomando en cuenta de referencia el hidrógeno. Esto quiere decir que un elemento puede ser capaz de reaccionar con un número entero de átomos de hidrógeno o bien ser sustituido por un número entero de átomos de hidrógeno. Hagamos un ejemplo para entenderlo, de la fórmula del agua, H2O. Se deduce que el oxígeno actúa con una valencia 2, mientras que de la fórmula del metano, CH4, se deduce que el carbono interviene con la valencia 4. Conviene redactar en este punto que no todos los elementos presentan una única valencia. Los hay que tienen la posibilidad de emplear varias. Como siguiente punto tenemos la pregunta, ¿qué es un número atómico? Atómico significa relativo del átomo, la porción más pequeña en que puede dividirse un elemento químico, manteniendo sus propiedades. Como siguiente punto tenemos la pregunta, ¿qué es un elemento químico? Un elemento químico es una colección de átomos con la misma carga de núcleos atómicos. El núcleo atómico consta de protones cuyo número es igual al número atómico del elemento, y neutrones cuyo número puede ser diferente. Como siguiente punto tenemos posibilidad de que muchos átomos de elementos metálicos compartan electrones entre todos. La posibilidad es que muchos átomos de elementos metálicos compartan electrones entre todos es lo que se conoce como enlace metálico. Como siguiente punto tenemos la pregunta, ¿cómo se forman los enlaces químicos? Los enlaces químicos se forman ganando, cediendo o compartiendo electrones para configuraciones eléctricas estables como por ejemplo las de los gases nobles. Los átomos electropositivos ceden electrones hasta completar la configuración más estable, con la que quedan con un efecto de carga negativa. Los átomos electropositivos ceden electrones hasta completar la configuración más estable, con la que quedan con un efecto de carga negativa. Los elementos electronegativos, por su parte, cargan electrones y quedan con un exceso de carga negativa. Las entidades así se llaman iones, cationes si la carga resulta positiva y aniones si es negativa.